Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su gracia salvadora. Nuestra misión en este ministerio es guiar a las personas a una relación más intensa, más íntima con nuestro Señor Jesucristo. El tema de este domingo es cómo vivir en victoria. Yo creo, amados hermanos, que cada cristiano debe vivir en victoria a diario. Hay que buscar las victorias, amados hermanos, porque eso da vida. No solo da vida eterna, sino que nos da vida en nuestro corazón. El tema de esta mañana, de este domingo, es cómo vivir en victoria. Si abrimos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Regresemos un poco y miremos esta frase. Dice: y yo los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow! Amados hermanos, la palabra dice que cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaba la red al agua porque vivían de la pesca. Pero Jesús los llamó. Jesús los llamó tal como te llamó a ti, como me llamó a mí. Dice la palabra que ellos echaban la red al agua porque vivían de la pesca, y Jesús los llamó. Estaban trabajando, hermanos, y Jesús los llamó. Les dijo: vengan, síganme, yo les enseñaré a pescar almas. Yo los haré pescadores de almas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron, de acuerdo al versículo 18. En esta mañana vamos a aprender mucho de Pedro. Pedro es el hombre que dio un paso al frente para predicar en Pentecostés, en el día del Pentecostés. Recordemos, Pedro era un hombre imperfecto. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Pedro comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Un hombre que dio un paso al frente para predicar en el día del Pentecostés era imperfecto y con la fama de ser impulsivo. Tal vez así como tú, así como yo, impulsivo.
con la fama de ser impulsivo. Pedro no solo había discrepado de Jesús, sino que incluso había negado conocerlo. Quiere decir que Dios no llama a hombres perfectos. Dios llama a hombres como a usted y a mí, amados hermanos. Incluso había negado conocerlo, pero se había convertido en un hombre cuyo impacto a favor del reino de Dios superaba sus defectos, amados hermanos. Porque tenemos que superar nuestros defectos cuando nosotros le servimos a Dios. Al estudiar la vida de Pedro, a menudo cometemos el error. Cristianos como tú y yo cometemos el error de enfocarnos en sus acciones negativas. ¡Wow! Este Pedro no sirve. Negó a Jesucristo. Él era muy impulsivo, no sirve. ¡Wow! Time out. Al estudiar la vida de Pedro, a menudo cometemos el error de enfocarnos en sus acciones negativas, como en la duda que casi lo ahoga cuando caminó sobre las aguas. Miramos a Mateo 14, 30 y 31. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo este Pedro, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre, pero hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Si vas tan bien? ¿Por qué dudaste? Pero, amados hermanos, démonos cuenta que a menudo cometemos el error de enfocarnos en sus acciones negativas, como en la duda que casi lo ahoga cuando caminó sobre las aguas, y en las antes mencionadas desaprobaciones y negación de Jesús también. Pero también en Pedro podemos ver algunas cosas muy positivas para el reino de Dios, para el engrandecimiento del reino de Dios. Podemos ver algunas cosas positivas e importantes en Pedro para engrandecer el reino de Dios. Olvidémonos de todo lo negativo. A veces usted mira al pastor y le mira todas sus negativas. Pero alguna vez usted no se ha puesto a ver las cosas positivas del pastor. Ok, amados hermanos, pero démonos cuenta, podemos ver algunas positivas e importantes en Pedro para engrandecer el reino de Dios. Hechos 2:41. 3,000 almas salvas cuando Pedro comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 3:6 miramos la curación de un hombre cojo. Démonos cuenta. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! Esa es la curación de un hombre cojo, paralítico. Miremos en Hechos 9, 32, 34. Dice, entonces aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, óyeme muy bien, dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y se fue. Wow. Miramos también en Hechos 9:40. ¿Qué miramos en Hechos 9:40? La resurrección de Dorcas. La resurrección de Dorcas. Entonces, amados hermanos, Pedro es también ejemplo de una vida victoriosa.
siendo un pescador inculto, no con educación, inculto, que probablemente tenía muy pocas otras habilidades. Dejó sus redes, siguió a Jesús en el instante que Él le pidió que lo hiciera. Entonces dice en el versículo 20, entonces ellos dejando al instante las redes, siguieron a Cristo, dice. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos? Dejó sus redes y siguió a Jesús en el instante que Jesús le pidió que lo hiciera. Versículo 20. Fue el primero en reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, hermanos. Miremos las cosas positivas de Pedro. ¿Sabe? Cuando usted mire a su pastor, mírele las cosas positivas. Fíjese, fue el primero en reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Miremos Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. El Hijo del Dios viviente. Y después de la resurrección del Señor, su naturaleza espontánea lo llevó a lanzarse al agua y a nadar hacia la orilla cuando vio a su Salvador esperándolo. ¡Wow! My Savior is there. Oh, mi Salvador está ahí. Dice que Juan 21:7, que dice Juan 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Ese es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar a nadar para ir al encuentro de su Señor. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a aprender nosotros en este día? Amados hermanos, la devoción de este discípulo no pudo ser puesta en duda. Pedro es una inspiración para nosotros hoy. Dios nos escoge a siervos que sean rocas sólidas. Lo que quiero dar a entender es que Dios no escoge a siervos que sean rocas sólidas sin ninguna grieta o hendidura. Por el contrario, listen to me, óyeme bien en esta mañana, el Señor busca creyentes que sean dóciles, que estén dispuestos a arrepentirse y que estén listos y preparados para entregarse a la voluntad de Dios a personas parecidas como Pedro. Eso es lo que busca Dios. Pero al contrario, elige a personas que tienen debilidades y fracasos. Fíjese, abre 1 Corintios 1, 27, 29, dice, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Wow. Hermanos, en pocas palabras, el Señor busca a creyentes que sean dóciles, que tengan un corazón dispuesto a servirle. Eso es lo que busca Dios. Hombres dóciles, con un corazón dispuesto a servirle. El Señor busca creyentes que sean dóciles, que estén dispuestos a arrepentirse y que estén preparados para entregarse a la voluntad de Él. Hermanos, en esta mañana podemos llegar a la conclusión. Al estudiar la vida de Pedro, tenemos que pensar algo. Pedro es también un ejemplo de una vida victoriosa. ¿Quién quiere ser como Pedro en este domingo de madrugada?
¿Quién quiere ser como Pedro? Yo quiero ser como Pedro. Llegamos a esta conclusión. Pedro también es el ejemplo de una vida victoriosa. Siendo un hombre inculto, de muy poco estudio, que probablemente tenía pocas otras habilidades, más que pescar. Hasta ahí nomás. Pero llegamos a la conclusión, muchos cristianos ya han decidido lo que el Señor puede hacer con ellos, basados en los estudios que ellos han tenido. Oh, yo sé que el Señor me va a usar mucho porque tengo mucho estudio. Oh, time out, my friends. Muchos cristianos ya han decidido lo que el Señor puede hacer con ellos basados en la educación, la personalidad o el talento. Pero Dios no está interesado en las cualificaciones de nadie. El único cualificado para Dios es aquel que tenga un corazón dispuesto a servirle a Él. Esa es la cualificación más grande que tú puedes tener. Dios está interesado no está interesado en las cualificaciones. Él busca a seguidores dispuestos que hagan suyo el llamamiento. El mismo llamamiento de Isaías. Heme aquí, envíame a mí, dice. Eso es lo que busca el Señor. ¿Estás dispuesto a servirle a Dios? Tú tienes una cualificación muy grande. Que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga América, porque América es el lugar más hermoso para vivir. Dios te bendiga y Dios bendiga América, porque América es la América de mis sueños. Que tengan muy buen día y que puedan gozar de este domingo de lo mejor. Que Dios te bendiga y que la paz y el gozo de Dios continúe en tu vida diaria. Bye.